Muy bien, continuamos entonces con la serie de predicaciones que estamos viendo acá en la carta a los Hebreos. Hoy nos corresponde el capítulo 11. Así que les invito a que vayan buscando conmigo el versículo muy conocido ya de memoria, ¿verdad? El versículo 6. En capítulo 11, versículo 6. Vamos a estar viendo hoy acerca de la galería de la fe. Una gran nube de testigos que nos va dejando acá la palabra del Señor en el capítulo 11, la galería de la fe. En esa galería están los grandes hombres de Dios y también usted, si se permanece hasta el final. Lo veremos ahí en el cielo, en la galería de la fe. Amén. Así que mirando bien ahí esa porción bíblica, como le decía, el versículo 6, ¿no estás viendo? Todos juntos decimos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Sabemos que vas a hacer una gran obra en nosotros. Ayúdanos a recordarnos de aquellas personas que antes que nosotros pasaron este mismo camino, y que fueron firmes hasta el final. Se permanecieron allí, Señor amado, después que tú nos diste esa exhortación en el capítulo 10 de permanecer hasta el final. Ahora vemos el ejemplo de aquellas personas que perseveraron para poder nosotros llegar también al final, como también cada uno de ellos llegó. Queremos que tú seas glorificado en la vida de nosotros, así como lo fuiste en la vida de cada uno de ellos. Y nos enseñas acá el elemento importante, el ingrediente esencial para nosotros poder llegar a ser como aquellas personas que fueron antes que nosotros, y es la fe. Gracias, Padre, por habernos dado ese granito de fe para que al creer en ti tengamos la capacidad también de entrar a tu gloria a través del mismo mecanismo de la fe, aquella fe gloriosa en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús, en quien oramos, te damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, querido hermano. Así que mirando acá, como le decíamos, la fe, ingrediente elemental, elemento esencial en nuestra relación con Dios, que es imposible agradar a Dios si no es por fe. Lo único que nos lleva a estar bien con Dios es la fe. Bien decía Pablo, y tomando aquella porción de allá del Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. Así concluye Pablo en el capítulo 10 de Hebreo: el justo por la fe vivirá. Fue lo que motivó también a Martín Lutero a darse cuenta de que no era por los grandes méritos que pudiera alcanzar en la vida para quedar bien con Dios, ni golpearse la espalda, ni cuántas procesiones hiciera, ni cuántas cosas haría para estar bien con Dios. Se dio cuenta en el Evangelio, se dio cuenta cuando leyó en Romanos capítulo 1, que decía claramente que en el Evangelio de Dios, el Evangelio poder de Dios, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él dijo: ya estuvo, no tengo que hacer nada más. Es por fe que estamos bien con Dios. Es por fe que yo agrado a Dios. Es por fe que entro en su gloria. Se acabaron los sacrificios, se acabaron las cosas. No hay que hacer nada más para agradar a Dios, solamente creer. El ingrediente elemental, esencial del creyente es la fe. Bien establecido claramente en el Antiguo, en Romanos, en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Por la fe estás bien con Dios. Por la fe te justifica, por la fe tienes que seguir viviendo. Bien decía Pablo: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que debe caracterizar nuestra relación con Dios? La fe. Y el fruto, miramos en la escuela dominical, el amor. La fe y el amor. Decía Pablo: ahora permanece en la fe, el amor y la esperanza. Por tanto, la fe nos abre la entrada al cielo. El amor nos permite mantenernos ahí conectados con Dios. Y la esperanza que tenemos de estar un día en su presencia, la cual, como bien dice la palabra de Dios en los Proverbios 23 y 24, ciertamente hay fin y la esperanza no avergüenza. Eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios. Porque es la única esperanza que tengo, como cantaban ahorita los hermanos. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde muera mi Salvador. ¿A dónde voy? Y el camino es ese. ¿Y por qué? Porque hay dos lagos, hermano.
El lago de la vida eterna y el lago del infierno. ¿A dónde tú quieres ir? ¿A dónde iré? Ahí está claro. Este mensaje para nosotros esta tarde. Sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos 5, versículos 1 y 2. La fe, el ingrediente esencial para estar bien con Dios. Dice 5, 2, ¿verdad? Justificados. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo estamos justos delante de Dios? Justificados pues por la fe, elemento esencial, por la fe. Tenemos paz, estamos en paz con Dios, reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo, la obra completa en la cruz del Calvario. Mire bien, por quien tenemos también, no solamente entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes, como decíamos la semana pasada, no se raje, no se quite, firme, manténgase firme. Y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza. Fe, amor, esperanza. En la esperanza de la gloria de Dios. Ya queda poco, decíamos la semana pasada, un poquito más y que ha de venir, vendrá. Ya estamos ahí a las puertas, hermano. 2 minutos y medio, ya estamos ya casi 2 días y medio, estamos llegando ya al tercer día. Manténgase firme, sin fluctuar. ¿Ok? Por tanto, ¿qué es la fe? Si no fuera predicación, le preguntamos a Samuel, ¿qué es la fe? Samuel, porque tiene una versión ahí interesante. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1, nos narra acá en la versión Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. No vemos a Dios, pero estamos ciertos que existe, de que está ahí. Convicción, convencidos estamos de que Dios existe, de que Dios está ahí. Y esperamos por la esperanza de la gloria en nosotros por medio de la fe. Esa es la fe. Sigue diciendo versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a tener buen testimonio? Por la fe. La fe es importante porque nos justifica. La fe nos da entrada a la gracia de Dios. La fe nos mantiene pegados a Cristo. La fe mantiene viva esa esperanza de que un día estaremos con Él en la gloria. La fe es lo que nos ayuda a entender cómo fue creado todo. La diferencia entre la gente que va a la escuela y le enseñan acerca de la evolución. La teoría de la evolución es completamente contraria a la teoría de la creación. Usted lee Génesis 1:1 y usted entiende eso y lo sabe por fe, como dice la palabra de Dios, usted no tiene problema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está todo establecido. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Cuándo fue? En el principio. ¿Qué es lo que hizo? Lo que tú y yo vemos, la tierra, el cielo, todo lo que estamos viendo, lo creó Dios. Y luego nos refuerza en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué Dios nos creó? Para Él, para su gloria. Dos cosas importantes. La fe nos ayuda a tener buen testimonio, que fue así mismo hallaron los antes que nosotros testimonio. Por la fe creemos en la creación. Por la fe nos damos cuenta de que hemos sido creados por Él y para Él. La fe nos habla de la galería de la fe. Nos entra, una vez que nos deja el concepto de fe, nos deja saber que sin fe es imposible agradar a Dios, nos deja saber que la única manera de estar bien con Dios es a través de la fe, que el justo por la fe vivirá. Veamos entonces un poquito acerca de la gran nube de testigos que tenemos acá en la galería de la fe. ¿Cuántos hombres y mujeres están ahí? Que vamos a ver superficialmente, porque realmente la Biblia dejó claramente varios versículos, a veces libros completos, acerca de estos grandes personajes de la fe. Hablamos de Abraham, por ejemplo, dedicó gran parte, la tercera parte de Génesis habla de Abraham, la otra tercera parte habla de José. ¿Okay? Si vemos entonces a Moisés, todo el libro de Éxodo es toda la vida de Moisés, de que nace hasta que hizo. Sí, Josué, todo el libro de Josué prácticamente en base a eso. Entonces vemos ahí cada uno de ellos en Jueces, tienes ahí 3 capítulos a base de Sansón. David, 3 capítulos igual por ahí, casi todo el libro de Primera Crónica, Segunda Crónica, y todo eso. Entonces habría mucho que hablar de cada uno de estos héroes de la fe. No pudiéramos abarcarlo claramente en una sola exposición toda la vida de estas personas, pero superficialmente vamos a ver un poquito acerca de sus vidas, que nos alientan, que nos enseñan, porque el próximo capítulo sería tener en cuenta
la nube testigo. Entonces, primero, el 10 nos invita, nos impulsa a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque hay gente que podemos mirar el ejemplo de ellos. Y el 12 nos recuerda esa gran nube testigo que acabamos de ver ahora. Nos va a enseñar cómo mantenernos firmes en caminar. Así que todo tiene una conexión evidente que Dios nos ha dejado plasmada en su palabra. Entonces, en esta gran galería, ¿quiénes encontramos? Versículo 4, Abel. Recuerde que la sangre de Jesús queda más alta que la sangre de Abel, ¿se acuerdan? Ahora, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Trajo lo mejor, ¿se acuerdan? Lo mejor de su ganado, lo mejor, lo más gordo, y además algo que ofrecía sangre. Caín, por otro lado, trajo quizás lo mejor de su producción agrícola, pero nada que sangrara. Si no era correcto el sacrificio que ofreció Caín con respecto al que ofreció Abel, quizás incluso con la motivación diferente, quizás muchas cosas pueden haber pasado acá, lo cual usted se da cuenta que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Así que por la fe, así que creyó a Dios, y Dios te dice, mira, trae algo que sea un cordero sin mancha, y tú lo vas a matar, y lo vas a ofrecer, porque sin sangre es imposible que haya remisión de pecados, porque la sangre habla de la sangre de Cristo. Sí, Abel le creyó a Dios y ofreció el sacrificio como Dios quería. Caín no tuvo en cuenta, quizás yo traigo lo que pueda, lo que sea, lo que yo quiera, no importa, me da igual. No es así. La fe es lo que te hace estar bien con Dios. Por eso Abel alcanzó mejor testimonio, mejor sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue justificado, Caín no fue justificado, fue incluso expulsado de la presencia de Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, la fe de Abel habla por él. Amén. Un gran ejemplo. Traiga siempre a Dios lo mejor. Traiga las cosas a Dios en los términos de Dios, no los términos del mundo. No ofrezca ni busque estar bien con Dios a través de las obras, a través de sacrificios que no son los que Dios ofrece, los que Dios pide. No, venga por la forma de Dios, por la fe. Versículo 5, Enoc. ¿Qué pasó con la fe de Enoc? Una fe que nos ayuda a nosotros a entender que debemos caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Andar por fe. Como dice Pablo, debemos andar por fe y no por vista, en Corintios 5 o 7. No por vista, sino por fe. Entonces, ¿cómo debemos andar nosotros? Por fe y andar en fe. Enoc caminó con Dios, versículo 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese, ve el detalle, antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que agradó a Dios? La fe. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, sabemos que Enoc agradó a Dios, caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una gran evidencia de rapto. Una figura de rapto. Dios lo tomó y lo llevó con él. Puede que Génesis es el libro de los comienzos. Todo lo que comienza en la vida debes buscarlo en Génesis. No fue el primer libro, pero es el libro que habla de los comienzos, del matrimonio, de la vida, de la creación, de todo. Incluso acá vemos el rapto, una evidencia de rapto, que es lo que estamos esperando los creyentes, que Cristo venga y nos lleve con Él. Pero ¿cómo nos va a llevar? Cuando estemos caminando con Dios, caminando con Él por fe, andando como anduvo Enoc, ahí nos va a llevar entonces Dios a su presencia. Amén. Versículo 7, porque el 6 decía, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces el 7, ¿qué otro personaje tenemos? Noé, capítulo 7, 6, 7, 9, 6, 7, 8, 9 de Génesis, ¿ok? En Génesis dice, Noé, el versículo 7 habla acerca de la obediencia de Noé, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, eso es fe, lo que no se ve, pero le cree. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, usted escucha que Dios ya viene. Usted escucha que la única manera de estar bien con Dios es a través de la fe. Usted no lo ve, pero debe por fe creerlo y hacer provisión como hizo Noé. No había nada, era imposible, era casi que ilógico
o ciertamente ilógico pensar de que iba a llover en un sitio donde estaba que no conocían lo que era la lluvia, no conocían lo que era el mar, no sabían nada de eso, pero creyó a Dios. Y por eso se salvó, por eso condenó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiso creer. 120 años les dio tiempo para que Noé predicara y preparara su arca y todas las cosas, y la gente no quería creer. ¿Cuántos se salvaron? Solamente 8, Noé y su familia. Usted manténgase firme, siga a Dios, camine con Dios, mantenga la fe. Puede que los vecinos suyos no quieran creer, puede que sus compañeros de trabajo no quieran creer, pero tú y su casa debe ser salvo, como decía Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu provisión debe ser hecha en tu casa. Recuerda que tu primer ministerio es tu casa. Construye tu casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Haz que entre en esa barca tu familia, tu esposa, tus hijos. Ahí está, haz provisión para que se salven. Por la fe es que Noé alcanzó salvación, encontró gracia delante de una generación perversa y maligna, halló gracia. Que seas tú y que seamos nosotros como Noé, que hallemos gracia ante los ojos de Dios y que por fe hagamos provisión, preparemos para que nuestra familia se salve cuando Cristo venga a juzgar a este mundo. Amén. Abraham, el padre de la fe. Capítulo 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Háblame de fe. Un gran hombre que cuando le llamaron, dejó todo. ¿A dónde voy? Como decían ustedes cantando ahorita, ¿a dónde iré? Él no preguntó a dónde es que voy, no me muestre cómo va a ser la casa, cómo va a ser, dónde voy a estar viviendo, dónde voy a trabajar. No quiero saber. Vámonos. El llamado de Dios por fe es ese, salir sin mirar, sin preguntar, sin sacar cuenta. Vámonos. Dios te llama y usted obedece. ¿Qué le agrada a Dios? La fe. Y esa fe se muestra en obediencia. Abraham obedeció. Por eso fue llamado padre de la fe. Vamos a Abraham, y Abraham se fue. Dejó de los caldeos, dejó su familia, dejó su parentela, dejó todo y salió a la tierra que Dios le iba a mostrar. Le había mostrado todavía, por fe se mantuvo. Amén. La fe. Por eso llegó a ser padre de la fe y padre de multitudes cuando le cambió el nombre de Dios de Abraham a Abraham. ¿Usted recuerda? Estuvo estudiando toda una serie de estudios bíblicos, 6 semanas a través de la vida de Abraham en la escuela dominical hace quizás un mes o 2 atrás. Por la fe, sigue diciendo, habitó como extranjero. Aprende bien esto. Por fe vivió Abraham como extranjero en tierra prometida. La tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Sus hijos estaban con él, ¿se dan cuenta? Él y su familia, como Noé, él y su familia estaban juntos. ¿Y qué pasó? Vivieron como extranjeros. Y tú y yo tenemos que entender que estamos en este mundo de paso, como extranjeros. Este mundo no es mi hogar. Yo ando como extranjero, porque esta no es la tierra prometida. Estamos de paso hacia la tierra prometida. ¿Y cómo vivía Abraham, y vivía Isaac, y vivía Jacob? En tiendas, porque sabía que no era tierra permanente. No hagas una casa extraordinaria, no hagas una cuestión, nada, no te pegues a este mundo, porque este mundo no es tu hogar. Tú y yo estamos de paso, por eso renta y sigue andando, bota y vámonos, porque este no es mi hogar. Seguimos de paso, somos como extranjeros y peregrinos, con la fe puesta en la tierra por venir, en la que Dios prometió que fue a preparar, como dice Jesús, voy a preparar lugar para vosotros. Así que esta tierra, por más que parezca buena, no es la tierra prometida. Vamos a la ciudad celestial, allá donde mora mi Señor, cantamos ahorita, ¿verdad? Hacia el cielo, ¿a dónde iremos? Así que Abraham, cuando fue llamado, cuando tú y yo somos llamados, respondemos por fe, dejamos todo a un lado y nos vamos con él, rumbo a la patria celestial. Sara, otro gran ejemplo. No solamente son hombres, también tenemos mujeres acá, ¿verdad? En esta galería. Sara. ¿Por qué Sara alcanzó este rango de estar en la galería de la fe? Porque Sara, aunque se rió y toda la cuestión, pero Sara, el milagro, una fe que produce milagros, es una evidencia de que produce milagros. Porque Sara estaba seca ya Sara había llegado muy lejos de haber cesado la costumbre de mujer, como decía ella cuando se rió de los ángeles. Ya yo no tengo capacidad de poder parir.
Y mi esposo, se reía, mi esposo más viejo que yo, imagínate, mi esposo ya más liquidado, es decir, no es que lo levante, pero milagros ocurren con Dios, porque Dios hace milagros. Dios levantó a Abraham, no siendo ya viejito. Mira, en aquel tiempo no había Viagra, levantó ahí, hizo de algo extraordinario, de lo que ya estaba casi muerto, como dice la palabra de Dios, casi muerto, salió Isaac. Por eso que le pusieron Isaac, porque daba risa. Todo el que veía que, y este viejito dio, y este viejito, y esta viejita, el hijo que dio Isaac, daba risa pensar eso. Pero es que pasa que por la fe vemos cosas imposibles, vemos cosas que no podemos creer. La fe que mueve montañas, la fe que hace milagros, la fe que viene de Dios, esa fe que realmente produce lo que otros no pueden producir. Por la fe, dice el versículo 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Por eso decimos, recibe nueva fuerza en el Señor, por medio de la fe. Nueva fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fe. Puso fe en el Salvador, puso fe en Dios. Si Dios puede, ¿quién es dueño de la vida? ¿Quién es el dador de la vida? Dios, pues puso fe en Él y Él fue quien dio vida. Por la fe, pues, por lo cual también de uno, de Abraham, ya casi muerto, ¿ven? Salieron como las estrellas, no uno, hermano. Fíjate que Dios le dice, te vas a ser padre de multitudes. Sal afuera, Abraham, déjame mostrarte las estrellas del cielo, si puedes contarlas. Vete a ver la arena del mar, puedes contarla. De ti saldrán, porque estaban en sus lomos, como bien dice la palabra. En los lomos de Abraham, viejito ya de 100 años, estaba toda la generación que vendría de la tierra del pueblo de Israel. Mira, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Eso Dios le dice, tú eres el padre de la fe, tú vas a ser padre de multitudes. Lo que viene ahí de ti es mucho. Él le creyó, ¿ok? Dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero hermano, dice, Abraham todavía decía, incluso más adelante fue probado también. No solamente tuvo fe para creerle a Dios, sino que más adelante cuando fue probado, demostró aún más todavía, más fe todavía de que Dios podía hacer e hizo lo que nadie más podía hacer. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, mirándolo de lejos, ¿ok? Y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, como decíamos ahorita, sobre la tierra. Pero antes de eso, recuerden, también Abraham fue probado más adelante cuando llegó el momento de ofrecer a su hijo Isaac. Y lo hizo. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Decía Jesús, decía Pedro acá en 1 Pedro 1, 8 al 9. La prueba. Abraham fue probado cuando le pidió a Isaac. ¿Ok? Le pidió Isaac. Pues recuerde que Pedro dice en su palabra, dice que nosotros tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada como fuego, como por fuego. ¿Por qué? Porque la fe es más valiosa que el oro. Usted tiene una porción en su vida que Dios te ha dado, que es la fe, pero va a ser probada, como fue probado en Abraham con su hijo Isaac. Y tu fe va a ser probada, porque es necesario que sea probada para demostrar que tu fe es real, que tu fe vale la pena, que tu fe es suficiente para poder nosotros demostrar que estamos creyendo en el verdadero, para gloria y honra de Dios. Y más adelante decía mismo Pedro, porque nosotros hemos creído y amamos a Dios aún sin haberle visto, sí, por fe. Aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que pasar por pruebas, tenemos que alegrarnos hasta que lleguemos a alcanzar la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta? La salvación de nuestras almas. Así que porque usted crea, no crea que no va a tener problemas, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probar esa fe. Quiere probar esa fe para que sea mejor que el oro, sáqueme más puro que el oro, decía Job. Yo sé que al final de esta prueba voy a salir pulido, voy a salir más probado, mejor que el oro, cuando salga después de esta prueba. Por eso es importante que tu fe sea probada, para gloria de Dios. No se prueba la fe con todo está bien.
¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ve manifiesta cuando tú, como hijo de Dios, como creyente, eres atraviesas por necesidades como cualquier persona en este mundo, atacada por un cáncer, pierdes su trabajo, pierdes el matrimonio, hay cualquier cosa en tu vida y Dios se glorifica cuando ves que tú realmente te mantienes firme en medio de tus problemas, no que como los demás sales corriendo o te metes en la droga o en la bebida o sales corriendo atrás de un psicólogo, de un psiquiatra y pierdes la cabeza. No, se mantiene firme. Yo sé a quién he creído, en el Dios que da, en el Dios que quita, decía Job. Aquel que dio, también quita. Sea el nombre de Dios bendito. En nada fue Job. No perdió Job su fe, su integridad en creer en Dios. Y eso es lo que Dios espera. Que tú y yo, que seamos probados, nos mantengamos firmes, porque ahí es que Dios se glorifica. Pablo decía, de buena gana me voy a gloriar en mis defectos, en mis dificultades, en mis problemas, para que cuando yo sea débil, sea más fuerte y que la gloria de Dios sea vista. Reposo sobre mí la gracia de Dios. La gracia de Dios se ve. Dios te permite pasar por pruebas, no solamente para que tú seas probado, sino para que el mundo vea que tu fe está probada y está puesta en un Dios que no falla, que es fiel, de llevarte a través del proceso. La gente pueda ver la grandeza de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, probó allá en el pueblo de Israel, en Egipto, las 10 plagas, Dios puede haberlo sacado el primer día, pero lo demostró a través de 10 pruebas, 10 plagas, simplemente para mostrar el poder de Dios, para que creyeran el poder de Dios, mostrar ahí la gloria de Dios. Dios no permite las cosas por gusto, las permite porque quiere glorificarse. Y en todo tú seas beneficiado también en medio de este proceso. Así que la fe, aunque es gloriosa, aunque la fe es en Dios, aunque la fe la vemos en todas estas personas, lo grandioso que fue probada la fe. Y no todo solamente en Abraham, no solamente nosotros, muchos más también en la palabra de Dios en este mismo capítulo, también fueron probados. ¿Ok? La fe, dice el versículo 21, la fe bendice. La fe que Dios te ha dado es para que tú la pases a tus hijos, a tus nietos, a los que están a tu alrededor. La fe tiene que bendecir a los demás, que sea una fe que ayude a que los demás puedan alcanzar también la salvación de sus almas. La fe bendice. El versículo 21 dice lo siguiente, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Así que es importante que usted aprenda a pasar su fe a sus descendientes. La fe también profetiza. Esta fe, dice más adelante, hablando de José, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Cuando salgamos acá, no me dejen aquí en Egipto, Dios va a venir, nos va a visitar, nos va a sacar de aquí, me lleva mis huesos allá a mi tierra, yo quiero ir a mi tierra. Sí, profetiza. Sabe lo que va a pasar. Por la fe usted tiene que decirle a sus hijos, mira, Dios volverá, vendrá otra vez por su pueblo, vamos juntos a esa tierra prometida, y ahí está la idea, que usted mantenga la fe de generación en generación. Por la fe, los padres de Moisés, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por parte de sus padres por 3 meses. ¿Ve? Por la fe. Porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Recuerda que el rey había dicho que cada varón que naciera iba a ser lanzado al río, iba a ser muerto, porque no quería que se multiplicaran más. La hembra iba a dejar nacer. Pero los padres, como en el capítulo 5 de Hechos, decidieron creerle más a Dios que a las autoridades. El faraón decía, mátenlo, y ellos no, ellos lo escondieron. Por fe. 3 meses, no pidieron esconderlo más, pues ya saben lo que pasó, lo pusieron en el río, lo calafatearon aquello, lo tiraron al río, y ahí ustedes saben cómo pasó la historia de Moisés en todo el libro de Éxodo. Pero por la fe, por lo menos, escondieron. Y aún así, Dios les bendijo de tal manera que cuando llega a los 3 meses y ponen entonces a Moisés ahí en el canasto y lo ponen en el río, la hermanita Miriam que estaba mirando a ver qué pasaba con Moisés, y cuando ve la hija de Faraón, providencialmente por parte de Dios, estaba allí tomando el baño en el río, y cuando ve aquello dice, mira, un hijo de los hebreos. Miriam le dice, ¿sabes qué? Mira, quiere que busque una de las hebreas para que lo amamante, lo cuide hasta que... Sí, cómo no, toma, llévalo y yo lo voy a pagar por él y todas las cuestiones. Así que vuelve y le pone las manos de su madre, de vuelta.
Y su madre lo amamanta, lo cuida, lo cría, y todo provisto por el faraón mismo. Qué curioso cómo Dios obra, pero la fe trae recompensa. Como hemos dicho ahorita, es importante que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe, y que Él es galardonador. ¿Quién es el que galardona? ¿Quién es el que da la recompensa? Dios es el que da la recompensa. Y decía Pablo, ustedes servir a Dios, porque al Dios que servimos, que es el mejor jefe que podemos servirle. Él es el que recompensa. ¿Y qué recompensa a Dios? Tu fe. Dios te prueba, pero también te recompensa. O sea, ¿a quién iremos? Dios prueba mi fe, pero Dios me recompensa mi fe. En Dios pondremos siempre nuestra fe. Amén. Moisés, siendo ya grande, dice, rehusó. La fe te ayuda a tomar decisiones correctas. Cuando usted no toma decisiones correctas es porque no lo hace por fe. Creer a Dios. Si Dios te dice algo, vaya por ahí. Aunque usted crea que no, le parezca ilógico, vaya por ahí. Porque Dios va a recompensar tu fe. Versículo 24 al 29 de la historia de Moisés. Mire bien, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó la decisión correcta. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, mire bien, temporales del pecado. El pecado tiene deleite, el pecado es atractivo, el pecado es sabroso en cierta medida, entre comillas, pero es temporal. Y el pecado paga con creces mal. Por eso es bueno creer en Dios, porque Dios es el galardonador de los que le buscan. Y como dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El diablo sí te da, pero te va a cobrar con creces. El pecado es horrible. Parece inocente inicialmente, parece bueno en cierta medida, pero es temporal y a la larga hace daño. Se compara con muchas cosas el pecado, con la lepra, con aquello, con otro. Recientemente escuchaba sobre una historia de raccoon. El raccoon es un pequeño animalito, ¿verdad? Que cuando están chiquitos pues son bonitos y qué sé yo, y lo puedes tener de mascota y aquí hay el otro. Pero hablando con una gente que sabía de esas cosas, un biólogo, una persona bien, ¿sabes? Cuidador de zoológico y esas cosas, le decía a una muchacha que tenía un racconcito pequeñito que lo criaba muy, le había puesto un nombre, creo que era Bambi, algo así, pequeñito, bien bonito, y muy contento, y le decía, mira, ten cuidado con ese animalito. Cierto tiempo, ellos tienen, cuando que les llega las hormonas, que no sé qué cosa, un cambio que hacen ellos en su proceso de crecimiento, se ponen agresivos y atacan aún hasta su dueño. Bambi no me va a hacer eso, Bambi, yo lo tengo de chiquitito, eso es lo mejor que hay, ¿no? Y pasaron los años, y llegó el tiempo, como decía este hombre, se transformó este raccoon, le fue encima y le ha cortado la cara a la muchacha, tuvo varias cirugías, muchas cosas, perdió la vista de un ojo y un montón de cosas por causa del raccoon. El que antes era el bebecito, el que antes era el consentido, ahora se lo estaba comiendo. Así es el pecado. Chiquitito, inocente, parece nada, pero cuando crece te va a hacer daño. Va a acabar contigo. Va a hacer lo que hizo con Sansón. ¿Qué hizo el pecado con Sansón? Lo pusieron allí a moler en el molino, ¿verdad? El pecado te ata, el pecado te muele. Y el pecado te deja ciego, por algunas razones, por algunos ejemplos de lo que el pecado hace. Lo hizo con Sansón, lo hace contigo, lo hace con todos nosotros. Nos ata, nos muele, nos deja ciego, nos maltrata, nos paga mal, es horrible. No juegue con el pecado. Parece inofensivo, pero haz como Moisés. En lugar de deleitarme con el deleite temporal del pecado, voy a sufrir con Cristo, porque es mejor, porque me va a bendecir, porque no va a añadir tristeza, pero el pecado siempre añade tristeza. Teniendo por mayor riqueza para él el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué, hermano? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en Cristo, que es quien paga, en Cristo, que es quien me galardona, Cristo me da la recompensa, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Moisés pudo tomar la decisión correcta, porque puso su fe correctamente en quien debía ponerla. 27, por la fe dejó Egipto,
no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque sostuvo como viendo al invisible, por fe. Viendo al invisible, la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es. Y sabiendo que iba a guardar, mirando a aquel que recompensa. Por eso mantuvo Moisés correctamente, tomó la decisión correcta. Hizo más, celebró por la fe la Pascua, la aspersión de la sangre, por la fe. ¿Por qué? Para que dice, para que el que destruía a los primogénitos, la muerte, no los tocase a ellos. Tú pones tu fe en Dios, en Cristo, tú sabes que la muerte no tiene poder sobre ti. Capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios. ¿Dónde está aguijón tu muerte, ¿dónde está aguijón tu victoria? O sepulcro tu victoria, ¿dónde está aguijón tu muerte, tu aguijón? No hay, porque es Cristo quien pagó, es Cristo quien venció la muerte, y tú pones la fe en Cristo, ni aún la muerte tiene poder sobre ti. Por la fe pasaron el mar rojo, versículo 29, como por tierra seca, un mar que no podían pasar y sin embargo pasaron como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces, como Moisés, mirando por fe, andar por fe. Dice luego, versículo 30, Josué. Por la fe, Josué, ¿qué hizo? Aunque parecía ilógico, toque la trompeta, den la vuelta aquí 7 veces. No, ¿cómo es posible? ¿Quién va a tumbar unas murallas como esa? Pero creyó. ¿A usted le parece difícil? Pero créale a Dios. Cuando Dios no está jugando, cuando Dios te dice algo, créele, obedécele y vas a ver la maravilla de Dios. Lo hizo con Abraham, lo hizo ya lo ven, acá con Josué. Se dan cuenta, el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlo por 7 días. Imagino a la gente de Jericó riéndose del pueblo de Israel dando vueltas ahí todos los días. Una vuelta cada día y se iban. ¿Y no van a pelear esta gente? Venían mañana. Una vuelta y se iban. Y no van a pelear. Y esperando y reírse de ellos. Al 7º día, 7 vueltas. Y cuando dijeron, ahora, vamos a sonar la trompeta todo el mundo, al unísono. Y cayeron los muros hacia adentro. Yo creo que el primer caso de implosión que vemos en la vida, en la historia de la humanidad. Los muros cayeron de adentro hacia afuera. Perdón, de afuera hacia adentro. Implosión es como se llama. Si nos damos cuenta, la ciencia ha demostrado, ¿verdad?, que el ruido, el movimiento ese que se forma, la vibración que se forma en el ambiente, es lo que derrumba los puentes que se han caído a través de las construcciones grandes que se han hecho en este mundo. Se han caído varios puentes. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a pasar los carros, la vibración llega a un punto que se llama, quiero contarme el nombre, empieza a vibrar, que llega un momento que se llama resonancia, que llega a un punto que rompe, destruye esos puentes. Eso fue lo que ocurrió aquí. Dios dijo, tranquilo, ustedes caminen 7 veces. Cuando toca esa trompeta, todo el mundo junto, la trompeta, llega al punto que es el nivel que provocó una cantidad de ruido tal que llegó al punto de romper y tumbar los muros de Jericó. Por fe. Parecería imposible, pero así se ha demostrado que sí se puede tumbar. Y aún con la ciencia no diga nada, Dios lo demuestra, porque Dios como quiera por encima de todas las cosas. Usted créale a Dios que Dios va a tumbar los muros de su vida, no se preocupe por otra cosa. Usted créale a Dios, usted avance, usted camine, mantenga la mirada puesta en Cristo, avance por fe, créale a Dios, no se quite, no se rinda, y usted verá la mano de Dios obrando en su vida. Rahab, qué interesante, la vida de Rahab. Usted conoce la historia, lo que pasó con los espías, cómo llegaron hasta allí, cómo él lo escondió, y que le dijo Dios, como le dijo Josué, ponga entonces una línea de un hilo dorado, que realmente es la escarlata, que es lo que refiere a la vida de Cristo, la sangre de Cristo que corre toda la Biblia. ¿Okay? Ahí dice la fe en Dios. Lo que quiero que usted entienda es que la fe en Dios, el Dios verdadero, hace que reciba a los gentiles, porque esta mujer dijo, yo no creo en los dioses míos, yo creo al Dios de Israel, creo al Dios de ustedes, y por ustedes quiero seguirlo, y aun siendo gentil, Dios la recibió. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Dios verdadero. Y escondió los espías y toda la cuestión, pero lo importante aquí es la fe de Rahab, la fe que puso en el Dios de Israel. Y eso quiero que usted entienda, que la fe tuya y mía, como somos entonces gentiles, ponemos la fe en Dios, también tenemos entrada al reino celestial por la fe. ¿Quiénes más? Decía aquí el Señor, decía acá Pablo, el apóstol Pablo en esta carta. ¿Quiénes más? ¿De quién más hablamos? No habría mucha gente, como decía, no pudiéramos terminar todo este día. Hablaríamos de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gesté, de David, así como de Samuel, de los profetas, grandes maravillas por la fe. Ya sabe que cerraron bocas de leones, hicieron un montón de cosas, sabe todas las cosas que hicieron todas estas personas.
A otros no les fue muy bien. Vemos los grandes maravillas que hemos leído ahorita, pero hay otros tantos que tampoco, aunque estuvieron ahí en la galería de la fe, aunque tienen buen testimonio, no les fue tan bien. Quiere decir que la vida cristiana no a todo el mundo le va a ir color de rosa. Habrá momentos difíciles, habrá momentos muy difíciles como estos casos. Acá, versículos 36 y 38, no le fue muy bien. Mire cómo dice. A otros, ¿qué hicieron? Experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Te invita eso a venir al Señor? La fe los metió en problemas. Pero Dios permitió a Dios recibir su gloria. Y entonces nuestro testimonio se hace más marcado porque tenemos fe. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Andaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero todos estos, hermanos, aunque todo eso que pasaron, dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué hizo Dios? Como ese libro de Hebreos es lo mejor siempre, somos parte de algo mejor. Dice que Dios proveyó entonces alguna cosa mejor, sacrificio de Cristo, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Por tanto, la fe es el elemento esencial que tú y yo tenemos para poder estar bien con Dios. Es útil para nuestro testimonio. Es útil para nuestro diario vivir. El justo por la fe vivirá. Y es útil además para recibir todo aquello que Dios tiene para sus hijos. Dios es el galardonador de los que lo buscan. ¿Y qué vamos a tener nosotros? Bueno, tenemos que tener un pequeño avance que nos da el apóstol Pablo, aquel que sí estuvo allá en el tercer cielo, y nos dice en 1 Corintios 2:9, tomando palabras de Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, lo que usted no ha visto todavía, lo que usted nadie ha escuchado. Por eso podemos decir con toda seguridad, lo mejor está por venir. No se lo pierda. Si usted se quita, se lo pierde. Usted mantiene su fe, avanza caminando por fe, usted va a ser parte de todo eso que tiene esperando. Como dice Pablo, que no ha subido el corazón del hombre. No se puede de otra manera, es por fe. Dice Pablo en otra porción del 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Es por la fe que podemos saber nosotros que vamos a alcanzar mejor resultado que todos los demás. Vamos a tener cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni han subido el corazón del hombre. ¿Te imaginas que Jesús fue a preparar lugar para ti y para mí? ¿Cómo será ese lugar que Jesús fue a preparar para ti y para mí? Y cuando venga nos tomará a nosotros, estaremos con Él para siempre, si mantenemos la fe, si no desmayamos, si no nos quitamos, si estamos inspirados por el ejemplo de fe de aquellos que nos precedieron y de aún de aquellos que fueron y sufrieron por causa de la fe, pero que todos ellos alcanzaron buen testimonio. Y tú y yo podemos estar también en esa misma galería de la fe cuando estemos en el cielo. Como dice en el Apocalipsis, porque guardaron el pacto, el testimonio, y por la sangre de nosotros, si tenemos que pasar por tribulación, por lo que sea, tenemos que tener en cuenta que alcanzaremos testimonio si mantenemos la fe en aquel que murió por nosotros, como bien Pablo decía. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
porque nos has dejado esa gran pieza importante en nuestras vidas, que es la fe. No una fe vacía, no una fe puesta en cualquier cosa. Es la fe en Cristo Jesús, la cual nos pone a paz con Dios. La fe que nos da la entrada al cielo. La fe que nos permite permanecer en tu gracia. Que podemos vivir por fe para agradarte a ti, oh Dios, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte a ti. Danos fe, Señor, danos fe. Aumenta nuestra fe, decía aquel hombre, aumenta, ayuda mi incredulidad, Señor. Queremos verte, oh Dios, cara a cara. Queremos poder ver las maravillas que tienes preparadas para tu pueblo, Señor. Sabemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Y queremos buscarte con corazones sinceros, Señor amado. Ayuda a tu pueblo que podamos poner la mirada en ti todo el tiempo. Que miremos alrededor nuestro aquellas personas que antes que nosotros perseveraron en fe. Que alcanzaron buen testimonio. También queremos alcanzar nosotros buen testimonio ante tu presencia, oh Dios. Oh Padre, tu iglesia te anhela y quiere y desea, Señor amado, adorarte y poder agradarte en todo cuanto hagamos, Señor. Y hemos reconocido que lo único que nos hace falta tener en nosotros es fe para adorarte, fe para amarte, fe para agradarte, fe para seguirte y servir en este mundo hasta que vengas por nosotros. Oh Señor, tú eres nuestro pastor, Señor. Guíanos, enséñanos, instrúyenos, Padre Santo, para que no nos apartemos a la derecha y a la izquierda. Cómo seguirte tus pasos, tus caminos, Señor. Queremos agradarte en todo cuanto hagamos. Por tanto, Señor, derrama sobre nosotros tu gracia, tu amor, tu unción y danos fe, oh Dios, para agradarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén.